Hay veces que cuando escuchamos algo en las noticias, lo oímos en la radio, sabemos de lo que va, o a veces ni eso, pero no sabemos realmente qué es lo que implica. A mí hasta hace no tanto me pasaba con la prima de riesgo. Y en este vídeo lo que vamos a hacer es entender qué es la prima de riesgo, por qué importa, por qué puede afectar a todo un país y por qué puede afectar a tu bolsillo. La prima de riesgo es básicamente un indicador de confianza. Mide cuánto más caro le resulta a un país pedir dinero prestado en comparación con otro país que se considera muy seguro. En Europa el país de referencia suele ser Alemania. Y dicho de forma sencilla, si los inversores consideran que un país es seguro, confían en él, le darán dinero de forma más barata. Ahora bien, si no confían en él, le exigirán intereses más altos. Y de esta manera, la prima de riesgo es la diferencia entre el riesgo que hay en el país en cuestión comparándolo con un país que se considera muy seguro. Ahora bien, ¿cómo se calcula? Pues los países se financian emitiendo deuda y esa emisión de deuda la suelen hacer a través de bonos del Estado. Entonces, para la prima de riesgo lo que se hace es comparar el interés que tiene el bono de un Estado a 10 años con el bono alemán también a 10 años. Por ejemplo, si España tiene un 3,5%, bueno, tiene no paga, y Alemania un 1%, la diferencia es ese 2,5%. Eso se expresa en 250 puntos básicos, que es la prima de riesgo. Ahora, si ese número es muy alto, los inversores perciben mucho riesgo en ese país. Cuanta más alta sea la diferencia entre ese bono de referencia, el bono alemán, y en este caso, por ejemplo, el bono español, mayor riesgo percibirán los inversores. ¿Y por qué sube o baja la prima de riesgo? Obviamente no sube o baja porque sí. Sube cuando el mercado empieza a dudar de que el Estado pueda o vaya a devolver esa deuda. Puede subir por crisis económicas, inestabilidad política, mucha deuda pública, déficit elevado, crisis bancarias o falta de crecimiento económico. Y baja cuando la economía mejora, cuando hay estabilidad política, cuando se aplican reformas creíbles y vuelve la confianza de los inversores, del mercado. La prima de riesgo es literalmente un termómetro del miedo o la confianza del mercado, de los inversores. Y luego, ¿por qué es tan importante? Lo primero, porque afecta al Estado. Si la prima de riesgo sube, cada vez el Estado tiene que pagar más intereses por su deuda. Esto lo que hace es que el dinero se vaya cada vez a pagar más intereses y haya menos dinero disponible para educación, sanidad o inversión pública. Y esto lo que puede hacer es que se convierta en una espiral negativa. Cada vez más intereses, cada vez más deuda y cada vez más desconfianza. En segundo lugar, es tan importante porque afecta a familias y empresas. Cuando el riesgo del país sube, a los bancos les cuesta más financiarse, se encarecen los créditos, las hipotecas, suben los intereses de los préstamos y las empresas invierten mucho menos. Es decir, que lo de la prima de riesgo no es que se quede en los mercados, sino que baja la economía real y nos afecta a todos. Y en tercer lugar, es tan importante porque puede causar más bien crisis muy graves. Un ejemplo muy claro es la crisis de deuda europea. Entre 2010 y 2012, países como España, Grecia e Italia vieron su prima de riesgo dispararse. ¿Y cuál es el problema de esto? Si se dispara la prima de riesgo, se disparan también los intereses y la deuda se vuelve inasumible. Entonces, llega un momento en el que los inversores pierden la confianza, dejan de prestar y por lo tanto, como los países actualmente funcionan de forma estructural con deuda, al cortárseles el grifo, dejan de funcionar, se quedan sin financiación. Y en este punto solo quedan dos opciones, o bien el impago o bien el rescate. Y con estos países, España, Grecia e Italia, se quedaron al borde del rescate, lo que obligó a fuertes ajustes fiscales, recortes e intervenciones financieras. Y todo empezando con una pérdida de confianza del mercado. Entonces, para quedarnos con lo esencial, sabemos que la prima de riesgo es un indicador que mide la confianza en un país, que mide cuánto más nos cuesta, cuánto más caro nos sale financiarnos. Luego también que afecta tanto al Estado como a las empresas y las familias y que puede predecir una futura crisis. Por eso, cuando oigas en las noticias, en la radio, que la prima de riesgo sube, no te quedes ahí y ten en cuenta que es una señal de alerta. Espero que te haya gustado el vídeo, breve, conciso, al grano.
Y si te gusta este tipo de contenido sobre economía, suscríbete. Nos vemos en la próxima. Un abrazo.